Bueno, entonces como decíamos, teníamos justamente esta función racional que era igual a 2x menos 3 dividido entre x al cuadrado menos 1. ¿Ok? Entonces, lo que decíamos era de que teníamos que igualar el denominador a cero y resolver para el denominador para calcular lo que es la asíntota vertical. Entonces, ¿cómo se calculaba? Asíntota vertical. La asíntota vertical se calculaba mediante la igualación de x al cuadrado, que es el denominador, menos 1, lo igualamos a cero. X al cuadrado menos 1 es igual a cero. ¿Qué es lo que hacíamos? Aplicábamos el caso de factorización, que en esta oportunidad es justamente la diferencia de cuadrados, donde lo que hicimos era sacarle raíz cuadrada al primer término y al segundo término. Como ambos tenían raíz cuadrada y acá solo tenemos dos términos y además acá signo negativo, entonces lo podemos trabajar de la siguiente manera. X al cuadrado menos 1, al sacarle raíz a x al cuadrado me queda como x, al sacarle raíz cuadrada a 1 me queda como 1. Entonces la respuesta quedaría como x más 1 por x menos 1 y lo igualamos a 0. X más 1 por x menos 1 es igual a 0. Luego, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Luego nosotros teníamos que justamente resolver estas dos expresiones. Cuando decíamos resolver, me refiero al hecho de tomar estas expresiones e igualarlas a cero. Es decir, x más 1 es igual a 0. Y acá también x menos 1 e igualarlas a 0. Y luego despejar para x. Para cuando despejemos para x, ahí estaríamos determinando lo que es justamente la asíntota vertical. Entonces, despejando, nos queda acá como x es igual a menos 1 y x es igual a 1. Entonces, hasta ahí nos habíamos quedado. Este sería una asíntota y este sería otra asíntota. Si se dan cuenta, son dos valores diferentes. Uno es x es igual a menos 1 y el otro es x es igual a 1. Entonces ahí ya tenemos las dos asíntotas calculadas de nuestra función racional. Entonces ahora, como ya tenemos las dos asíntotas, ahora lo que necesitamos hacer es graficar estas dos asíntotas. Entonces vamos a elaborar vamos a trazar un pequeño plano cartesiano por acá y vamos a graficar las asíntotas verticales, que es justamente lo que nos hacía falta. Entonces, si nosotros trazamos acá nuestra asíntota, perdón, vamos a trazar un plano cartesiano por acá, de esta forma. Uy, creo que ahí se ve un poquito de, como no tan como plano cartesiano, entonces vamos a movernos un poquito por acá. Hasta ahí nos vamos a quedar. Aquí voy a trazar el plano cartesiano, a ver cómo se logra ver. Vamos a ver. Ahí está. Y acá está. Bueno, ahí ya está un poquito más recto, casi. Bueno, entonces acá lo que vamos a hacer es ir escalando lo que es nuestro plano cartesiano. Escalando, pues es ir enumerando, así, esto sería punto 1, punto 2, punto 3, acá tendríamos punto menos 1, acá menos 2 y así sucesivamente, ¿no? Pero recuerden, nuestra primera asíntota era x es igual a menos 1. Nuestra segunda asíntota era x es igual a 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es justamente identificar sobre el eje x dónde se encuentra el valor de menos 1, que está aquí, y el valor de 1, que se encuentra por acá también. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, justo en este puntito, lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de que pase una línea punteada por el punto 1 y por el punto menos 1. Entonces vamos a puntear acá la liñita y que cruce justamente el punto x es igual a 1 y además que cruce el punto x es igual a menos 1. De esta forma. Entonces acá ya tendríamos nuestra primera asíntota que sería x es igual a 1 y la segunda asíntota que sería x es igual a menos 1. De esta forma ya graficamos tanto nuestra asíntota vertical y además bueno, primero calculamos y luego graficamos nuestra asíntota vertical. Entonces, y como acá obtuvimos dos, por lo mismo, graficamos las dos asíntotas verticales acá. Profe, ahí del otro lado se podía despejar. Sí, como decíamos en la sesión anterior, sí se puede despejar, pero normalmente se aplican los casos de factorización que suelen ser más fáciles de aplicar para resolver este tipo de ejercicios de funciones racionales en cuanto a asíntota vertical. Bueno.
Entonces acá, antes de pasarnos a analizar lo que es nuestra función como tal, voy a leer un poquito acá lo que tenemos de nuestros criterios a aplicar en cuanto a asíntotas horizontales y verticales. Dice, si n es menor a m, es decir, el exponente del numerador es menor al denominador, tiene una asíntota y es igual a 0. Okay, ese es el primer caso que puede ocurrir. Si n es igual a m, nos dice, el exponente del numerador es igual al denominador. En otras palabras, tiene una asíntota en y es igual a sub n dividido entre b sub n. Y nos dice también acá que si n es mayor a m, el exponente del numerador es mayor al denominador. En ese caso, no tiene asíntota horizontal. Si n es mayor a m, es decir, el exponente del numerador es mayor al denominador, no tiene asíntota horizontal. Ok, esos son los tres criterios. Entonces, para ello, vamos a analizar acá nuestra función racional nuevamente. Voy a anotar antes de, acá la función, antes de cambiar la, proyectar la pizarrita. R de x es igual a, vamos a ver acá, R de x es igual a 2x menos 3 dividido dentro de x al cuadrado menos 1. Ok, listo. Nos pasamos ahorita a la pizarra. Bueno, entonces esta es la función racional, vean. R de x es igual a 2x menos 3 dividido dentro de x al cuadrado menos 1. Bueno, ¿qué hacemos acá? En este caso, lo que nosotros debemos de hacer es analizar cuál es el exponente del numerador o el grado del numerador y el grado del denominador. Cuando yo hago mención de grado de numerador y grado de denominador, hago referencia a que nosotros tenemos que identificar de todo el polinomio que tengamos arriba y abajo, cuál es el exponente mayor. Hablemos, por ejemplo, si yo tuviese x a la cuarta más 3x al cuadrado menos x más 1, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces, lo que tengo que hacer es analizar, por ejemplo, acá el polinomio. ¿Dónde tengo el exponente mayor? Acá tengo 4, 2, 1. Ah, aquí está el mayor. ¿Sí? Entonces, como acá está el mayor y es 4, entonces yo digo de que n es prácticamente 4. O puedo decir de que este polinomio es de grado 4. ¿Por qué? Porque el exponente es 4. Entonces, a eso me refiero cuando digo hay que identificar el grado del numerador y del denominador. También, por ejemplo, si nosotros tuviésemos un polinomio x al cubo o 3x al cubo más 5x menos 8, por ejemplo. Entonces, lo mismo, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que analizar prácticamente cuál es el exponente mayor que tenemos en las x o en la variable. En este caso, es 3, acá. Entonces, acá yo digo de que el grado del numerador o el grado del polinomio en todo caso sería de 3. Entonces acá yo digo, bueno, entonces n es igual a 3 o m es igual a 3, dependiendo si es numerador o denominador. Entonces, a eso me refiero cuando yo digo grado de numerador o denominador. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere prácticamente. ¿Ok? Bueno, entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Perdonen, voy a borrar acá. Lo que ocurre es de que nosotros tenemos que identificar cuál es el grado del numerador y cuál es el grado del denominador. Si vamos en este contexto y vamos analizando acá lo que es el exponente del numerador, sí, del numerador, que es 2x menos 3, por ser 2x, acá esta variable que es x está elevado a la 1. Eso quiere decir que el grado del numerador es igual a 1. Y el grado del numerador se expresa como n. Entonces, ahora nosotros sabemos de que n, voy a cagarle el marcador acá. Ahora ya sabemos de que n es igual a 1. ¿Por qué? Porque el exponente acá sobre la x es 1. Aunque no se tenga nada escrito ahí. Y si pasamos al denominador, el denominador tiene un exponente de 2, que es la única letra y es el mayor prácticamente. Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos
Un grado 2. Entonces yo digo de que m es igual a 2. Profe, ¿por qué n es igual? ¿Por qué n y m? Recuerden, n es igual al exponente del numerador. M es igual al exponente del denominador. Va, ¿y qué pasa acá? Como n es igual a 1 y m es igual a 2, entonces yo digo de que n es menor a m. Entonces, en este caso, n es menor a m. Profe, ¿por qué sabe eso? ¿Cómo llega a esa conclusión? Bueno, porque n es igual a 1 y m es igual a 2. Si vamos a la recta real, n se encuentra primero y luego después de 1 se encuentra a 2. Entonces es mayor. Siempre a la derecha, los números que se encuentran a la derecha son mayores y los que se encuentran a la izquierda son menores. Entonces, al final acá llegamos a la conclusión de que n es menor a m. ¿Y qué decíamos de las conclusiones o de los criterios que estábamos leyendo hace un momentito? Bueno, regresando a los criterios, creo que ya lo logran ver, sí, ya. En el primer criterio nos decía de que si n es menor a m, el exponente del numerador, es decir, el exponente del numerador es menor al denominador, tiene una asíntota en y es igual a 0. Entonces, prácticamente estaríamos aplicando el primer criterio, donde m es menor a m. Eso quiere decir que nuestra asíntota horizontal sería y es igual a 0. A esa conclusión llegamos. ¿Por qué? Porque n es menor a m. Entonces, por lo tanto, ahora nosotros ya sabemos de que nuestra asíntota horizontal sería y es igual a 0. Y de esa forma llegamos a nuestro resultado de nuestra asíntota horizontal. Entonces, prácticamente lo que nosotros debemos de hacer es siempre analizar los grados del numerador y del denominador. Y luego aplicar este análisis, que si n es menor a 1, que si n es menor a m, o que si es mayor, o que si son iguales. Entonces, ya dependiendo del caso que sea, va a ser el criterio que vamos a aplicar para poder determinar lo que es la asíntota horizontal. En este caso, porque n era menor a m, entonces llegamos a la conclusión de que la asíntota horizontal es y es igual a 0. Y de esa forma es como se trabaja acá. Vamos acá. Entonces, como ya tenemos que la asíntota horizontal es y es igual a 0, entonces lo que tenemos que hacer es prácticamente graficar y es igual a 0. Entonces, ¿cómo quedaría la asíntota horizontal? Bueno, vamos a usar la misma gráfica, ¿sí? La misma gráfica. Si ustedes graficaron ahí, vamos a trabajar sobre la misma gráfica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a seguir el eje X y sobre el eje X vamos a ir graficando o vamos a ir punteando de esta forma. Ustedes pueden dejarlo un poquito separado, claro, o sobre la línea, dependiendo de qué colores usaron ahí. Pero de esta forma ya tendríamos nuestra asíntota horizontal graficada. Entonces acá Y es igual, ay, perdón, ahí no se ve. Acá Y sería igual a 0, vean. Acá tendríamos Y es igual a 0. O lo podemos anotar al principio, porque al final ahí creo que se vería más bonito. Entonces lo vamos a anotar acá al principio. Acá nos quedaría que Y es igual a 0. Entonces acá ya tenemos la asíntota horizontal y las dos verticales graficadas. Y de esa forma. Entonces, ya luego ya se analiza acá. Acá nos hace falta un poquito más en cuanto si quisiéramos graficar bien la función racional, híjole, nos hace falta todavía. Nos hace falta los interceptos, luego algunos comportamientos y todo, pero nosotros sobre todo vamos a hacer uso. Bueno, aquí por lo menos en asíntotas horizontales y verticales, pues lo vamos a hacer manual. Y a lo demás vamos a hacer una combinación con GeoGebra, graficar la función, hallar interceptos y pues luego las asíntotas horizontales y verticales de esa forma. Pero ahí ya tendríamos graficado nuestra función, bueno, por lo menos las asíntotas horizontales y verticales de nuestra función racional. Entonces, de esa forma, ¿ve?